Queridos amigos, estamos iniciando con nuestra jornada el día de hoy. La palabra del Señor viene a nuestro encuentro. Hoy leemos del libro del profeta Isaías. Estamos en el capítulo 1, 10 y luego del 16 al 20. Leitmotiv es: aprendan a obrar bien, busquen la justicia. Tiempo de Cuaresma, queridos amigos, tiempo de conversión, la metanoia, cambio de mentalidad. Y entonces nos dice: aprendan a obrar bien. Esto tiene que ser entonces lo que nosotros buscamos durante este tiempo de Cuaresma. Busquen la justicia. La característica principal de Dios es justamente la justicia, ¿verdad? La misericordia se mueve ¿de acuerdo a qué cosa? De acuerdo a la justicia. Nosotros algunas veces pensamos que la misericordia está por encima de la caridad, ciertamente, pero la misericordia es algo siempre presente de parte de Dios. Pero dentro de ese camino que puede ir mal o equivocado, justamente allí está la misericordia y el amor de Dios. ¿Para qué? Para que vivamos la justicia. Porque el amor de Dios es verdaderamente manifestado en esa justicia, es decir, en la equidad. Lo que Dios quiere, aquello que es justo, aquello que nos conviene. O peor, dice la justicia. Eso que nos conviene para que seamos felices. Eso que nos conviene para que la comunidad sea feliz. Eso que nos conviene, la justicia, para que todos vivamos concorde a la voluntad de Dios. ¿Entienden? Eso es justicia. Darle a cada uno el elemento fundamental para que pueda ser feliz. Y eso es Dios. Dios es justicia. Y la misericordia está por encima, digamos, en este sentido, pero solamente porque cuando nos desviamos o nos equivocamos, es como el corrector, vamos a decir, la misericordia, que está de nuevo por encima. No seas injusto, no seas ladrón, no seas malo, no seas yurupipita, no seas, sino que aquí está mi misericordia, mi amor, pero para que vivas, busquen la justicia, nos dice Isaías. Escuchen la palabra de Dios, escuchen la enseñanza de nuestro Dios. Levántense, purifíquense, aparten de mi vista sus malas acciones. Pues ya ven, la justicia siempre va contra estos elementos. Y te llama y Él te da, ¿verdad? Y abre su misericordia. Te dice, aunque sus pecados sean como rojo, el pecado, se volverán blancos como la nieve, aunque sean rojos como escarlata, quedarán blancos como la lana, porque es la misericordia y el amor de Dios. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.